Bienvenidos una vez más a Cosa de Cristianos. Hoy vamos por el devocional número 62 y hoy quería compartir algo diferente compartirte algo de una manera diferente que Dios había puesto en mi corazón. Y yo creo que levante la mano el cristiano que alguna vez en su vida no se ha preguntado o ha dudado si, ¿qué hago? ¿Me cambio de iglesia? ¿No? Yo levanto la mano. La verdad es que yo creo que en algún momento de nuestras vidas, pasando por alguno u otro proceso, se nos ha cruzado por la mente el decir, me voy de esta iglesia, o, que es lo que ha pasado mucho también, me voy de la iglesia, punto. ¿Sí? Porque a veces parece que nosotros castigáramos a Dios yéndonos de la iglesia, cuando en realidad lo único que hacemos es es empeorar la situación en la que por la que estemos pasando. Les cuento mi situación. A mí me pasó cuando tenía 18 años. En mi caso particular, yo vengo de cuna cristiana, me crié en una iglesia en la cual tuve una niñez muy feliz, una adolescencia muy feliz. Tengo los mejores recuerdos del lugar y por procesos que pasaron en la iglesia, ajenos totalmente a mí, me encuentro con que soy la única joven en la iglesia. Tenía 18 años y tenía ese hambre de tener un encuentro con Dios. Me encuentro con que tengo hambre de conocer más de Dios, de tener una relación diferente a Él, pero no estaba encontrando la guía. Era un momento en el que me había encontrado sola. Se habían ido todos los jóvenes de la iglesia, literal. Teníamos 5 abuelos allá adelante. Fue muy doloroso ver el lugar en el que me crié marchitándose. Y yo puse en oración este sentimiento. Y lo que le pedí a Dios fue que llenara la iglesia otra vez. La cuestión es que la respuesta yo sentía que no se estaba contestando. Hasta que en un momento, para todo esto yo termino el secundario y me encuentro con un ex compañero del secundario en el que me invita a la iglesia a la que estaba congregándose él. Y ahí fue donde me entró la incógnita y tuve el sentimiento de ¿qué pasa si me voy de mi iglesia? Hasta este momento era como que tenía muy estigmatizado el hecho de que el que se va de la iglesia es porque está mal espiritualmente, en el sentido de que el del problema es él. Porque siempre había algún que otro hermano que se iba, se ofendía, después a la otra reunión pedía perdón, seguía congregándose, al poco tiempo se volvía a ofender y se iba y venía, recorría un par de iglesias y volvía. Y esto era lo que yo tenía en mi mente y era algo muy criticado. Entonces yo decía, no me quiero convertir en eso. ¿Y si Dios me quiere acá? Y eran muchas preguntas. Y yo sentía que no encontraba respuesta y como que me iba a quedar ahí y que nunca iba a encontrar mi idóneo. Porque decía, o sea, el único soltero habrá tenido, era un viejito viudito como de 80 años. Y yo dije, no sé, acá con Cristo soy juntamente crucificado. Y entonces cuando hablo con mi pastor, él lo que me dijo fue, si querés te doy un permiso para que te vayas a capacitar a ese lugar, pero volvés. Y yo en mi corazón sentí que no había escuchado nada, absolutamente nada de lo que le estaba diciendo. Y lo sentí claro como una confirmación de que me tenía que ir de ese lugar. Yo sentía que o me terminaba apagando y marchitando junto con ese lugar, o terminaba alejándome de Dios. Y para mí realmente no era una opción alejarme de Dios. Tampoco era una opción marchitarme con el lugar, porque yo sí realmente creía de que Dios tenía mucho más para mí. Cuando yo me voy a ese otro lugar, fue un choque
terrible. De buenas a primeras, yo les digo porque antes de yo salir de la iglesia no es que dije, bueno, me voy y no sé para dónde agarro, pero yo me voy. Yo sentía que tenía que irme a ese lugar. Cuando yo voy a la primera reunión, era como que había un abismo en el lugar desde el lugar de donde me crié a ese lugar. Y lo primero que sentí fue, ¿yo qué hago acá? Era una doctrina totalmente diferente. Y mi reacción o mi forma de tomarlo a las primeras reuniones era el mirar y criticar todo. ¿Cómo va a venir el siervo vestido así? Mira cómo se está moviendo. Mira el hermano de la batería cómo está. Mira la hermana del coro que está de pantalón ahí. Y yo veía, y para mí era una locura todo eso. Sin hablar de que la iglesia era tan, pero tan grande, que realmente en todo el tiempo que estuve ahí nunca tuve cercanías con el pastor. Tuve líder, tuve mucho apoyo, tuve mucha contención, pero no llegué a estar cerca de esa persona. Y en una de las reuniones, creo que esa fue la primera decisiva en mi vida. Yo siento la voz de Dios que me dice, si vos no rompes esas estructuras, yo no puedo usar tu vida. Y realmente para mí fue un quebrantamiento, porque yo cuando entro ahí, en mi mente, en que yo era la que estaba bien y que toda esa gente eran un montón de pecadores que estaban que estaban todos juntos ahí. Es más, ya había llegado un momento, creo, en el que me quería ir también de ese lugar, porque yo sentía de que en dónde me metí. Dios me hizo sentir que no, que ese era el lugar. Y realmente fue maravilloso en mi vida, porque fue el cambio que estaba necesitando yo. Fue el encuentro, la relación que estaba buscando con Dios. Fue un despertar espiritual en mi vida, en el cual yo sentí de que mis ojos espirituales se abrieron y empezaron a comprender cosas en las cuales estaba muy equivocada. Con todo esto no quiero decir ni echar abajo lo que se me había enseñado. Lo que yo aprendí en el otro lugar me habían dado bases sólidas también. El tema es que no iba a pasar más de esa etapa. ¿Sí? Es el Espíritu Santo que viene y dinamita ese techo para que vos puedas seguir creciendo. Yo en ese momento entendí de que no había estado mal irme de la iglesia. En la segunda vez que yo me tengo que cambiar de iglesia, y fue un proceso que yo sentí que era como un palo atrás del otro, en el sentido de que Dios me estaba devolviendo las palabras y los juicios que yo había hecho sobre otras personas, y que a veces no es lo que nosotros pensamos, porque no es lo mismo hablar desde afuera. Bueno, para hacerles la historia resumida, les paso a contar. Yo me termino cambiando de iglesia 3 veces más. A todo esto, en todas las situaciones que me tuve que cambiar, fueron totalmente guiadas por Dios. En el momento entré a tener muchas dudas, pero enseguida Dios contestaba. Cuando yo me cambio la segunda vez, todo lo que aprendí, todo el trato que Dios tuvo conmigo en el primer año, yo lo pude poner por obra en este segundo lugar. Cuando yo me tengo que cambiar nuevamente, es porque en este lugar estuve mucho tiempo, fue donde me casé, es donde mi esposo se bautizó. El tema es que el señorito era de 600 kilómetros de distancia de mi casa, así que cuando nos casamos, nos tenemos que mudar de provincia, literalmente, porque él estaba asentado acá, en esta provincia donde vivimos hoy, que estamos en La Pampa. Fue una búsqueda para encontrar nuestro hogar, nuestra casa. Y en los 2 lugares en donde estuvimos acá realmente fueron de mucha bendición para nosotros. Fueron pastores por los cuales siempre damos gracias por sus vidas, porque han estado en momentos muy importantes nuestros.
La verdad es que siempre tuvimos una palabra de aliento, siempre tuvimos un respaldo, siempre contamos con su ayuda y aún así seguíamos sintiendo que no estábamos en casa. Es realmente muy dura la situación en el tener que mudarse, ¿sí? Es como cuando estás en un hogar y es lindo y está bueno y todo, pero vos sentís que esa no es tu casa. Hasta que llegamos hoy donde estamos ahora en este preciso momento congregándonos, ¿sí? Que en Jesús puede hacerlo, en donde literal pudimos sentir y escuchar la voz de Dios diciéndonos que llegamos a casa. Y fue un sentimiento que sobrepasa todo, porque es donde uno dice, bueno, al fin encontré eso que yo estaba buscando. Con esto uno no quiere decir que haya una iglesia mejor que otra, simplemente son distintas, ¿sí? Dios tiene un propósito para la vida de cada una de las personas, si no yo creo que haría una iglesia gigante y entraríamos todos ahí. Pero por algo hay lugares diferentes, acorde a los propósitos de Dios, acorde a las visiones que le dé Dios a cada pastor. Y a lo que quiero llegar en sí es que no está mal a veces tener la duda, que no es que sea un sacrilegio o que nunca le haya pasado a nadie, sentirte acompañado, porque yo creo que a lo largo de todas nuestras vidas nos vamos a preguntar capaz más de una vez. El tema es que primero y antes que nada lo pongamos en oración, ¿sí? Cuando realmente es un propósito de Dios para tu vida, Dios va a acomodar todo para que se dé de la manera correcta y eso va a traer paz a tu corazón. Gracias a Dios yo a los lugares por los que estuvimos tengo los mejores recuerdos. Obviamente que uno va a pasar cositas o siempre va a haber algo. El tema es que cuando es de parte de Dios en tu corazón te quedan los buenos recuerdos y te trae paz. ¿Sí? Ahora, que cuando nosotros estamos mal espiritualmente es cuando también empezamos a ver los defectos en los demás y que no nos gusta y que nosotros no encajamos ahí porque creemos que a lo mejor somos mucho para ese lugar, porque no se nos está valorando como nosotros estaríamos esperando, y ahí es cuando vienen los errores. Yo te digo que cuando no es un propósito de Dios para tu vida y es un proceso de Dios para tu vida, que muy posiblemente es algo que te va a llevar a madurar, a crecer en el espíritu y que te va a preparar para cosas mayores y para trabajos superiores a los que estás haciendo o simplemente a la activación, ¿sí? Primero analiza bien por qué es que te querés ir de tu casa, ¿sí? ¿Cuál realmente es el problema? Muchas veces cuando se analiza esto, he escuchado gente decir que no le gusta su iglesia porque no comienza la reunión con una adoración y que hoy comenzaron con guerra espiritual, o que en vez de que con una alabanza comenzaron con una adoración. Y esto realmente no es que sea un problema en la iglesia, sí es una señal muy importante para que prestes atención a cómo estás vos espiritualmente. Porque cuando para vos es más importante cómo te mira, cómo se ve, ¿no? Cómo te ven tus hermanos en la iglesia, si es más importante si te están sacando el cuero o no, si es más importante si la iglesia comienza con una adoración o comienza con una alabanza. Cuando empezás a mirar si el pastor vino de saco o si vino solamente de camisa y por qué no se puso una corbata, esos son signos y te diría que es muy posiblemente que no esté en el propósito de Dios que vos te vayas de la casa, sino que hay algo para ajustar en nosotros, ¿sí? No es lo mismo también irse, a lo mejor porque en ese lugar te han hecho demasiado daño, que también ha pasado, y que después vos te vas a otro lugar y podés encontrar una restauración y Dios tiene preparado un lugar para vos,
a irte porque pensás que el pastor no te da la suficiente oportunidad para predicar, o que ya te tendría que haber levantado como pastor cuando todavía nos falta mucho. No es lo mismo enojarse porque presentaste un proyecto y tus líderes te dijeron que esperes un poquito más, que todavía no es tiempo, ¿sí? Porque ellos ven de parte de Dios que realmente todavía no es tiempo, y a lo mejor el darnos el ok va a traer dolor para nosotros y una mala situación, a irnos porque realmente por algo en general de la iglesia, que porque se haya cerrado, porque realmente en el lugar no hay una visión clara y vos espiritualmente no estás creciendo, ni tu ministerio, ni tu nada, ¿sí? No hay un camino para dónde seguir caminando. Es muy importante el por qué es que me estoy yendo, ¿sí? Cuando vos lográs pasar ese proceso y lográs ese pasito más adelante, esa pequeña madurez, vos lo podés ver para atrás y decir, realmente era un proceso o realmente era un propósito de Dios que yo me fuera de ese lugar. Pero lo importante es que esto primero y antes que nada lo puedas hablar con tus líderes o con tus pastores, ¿sí? Que no tomes esa decisión apresurada, que al menos busques los caminos correctos y que puedas pedir una confirmación del Espíritu Santo para saber si realmente es la decisión de Dios que vos te vayas de ese lugar. Porque el tomar decisiones apresuradas nos terminan lastimando mucho más a nosotros. Cuando nos vamos de un lugar por problemas, te cuento que todas las iglesias tienen exactamente los mismos problemas. Así que si tu ida fue porque te fijaste en esa parte de la iglesia, esos problemas se van a ir con vos, ¿sí? No los vas a terminar de resolver. Si tu decisión es no volver más, lo que estaría bueno es que puedas arreglar las cosas con esas personas que dejaste de atrás, porque más tarde, tarde que temprano, esto va a ser una traba también para tu avance, ¿sí? Es muy importante el perdonar, soltar perdón y el pedir perdón, porque recordá que en la palabra está escrito que no podemos estar enemistados con un hermano. Nosotros no podemos ir a ofrendar estando enemistados con un hermano. Mejor vamos, arreglamos las cosas y seguimos avanzando para adelante. Espero que te sea de bendición esta palabra, esta reflexión. Te lo cuento por ahí desde mi experiencia y desde lo que pude ver por experiencias de otros, ¿sí? Y la idea es que nos podamos ayudar los unos a los otros para poder evitarnos dolores, para poder evitarnos procesos más complicados todavía, ¿sí? O entrar en la consecuencia de desobediencias, ¿sí? Y saber de que si vos estás en esas dudas no está mal. Lo que está bueno es poder pedir dirección, ¿sí? Que no significa que te tengas que cambiar de iglesia sea algo malo, pero tampoco significa que sea algo bueno, ¿sí? Primero medítalo. Así que bueno, te mando un saludo grande, de verdad espero que esto te haya servido, si a lo mejor estás pasando por estas dudas, más ahora en estos tiempos en el que está tan raro todo, con el tema de las congregaciones, por el tema de las cuarentenas, porque uno no se puede congregar como antes, no ha cambiado la rutina totalmente. Así que bueno, que Dios te bendiga, que tengas un día espectacular, nos vemos mañana con otro devocional.